Bueno, les estaba diciendo entonces, les estaba contando entonces acá que este, bueno, les estaba contando acá que esta parte aquí, lo que hacía es que yo puedo disminuir el tamaño de la textura. Entonces, mire que se va a ver mucho, o sea, va a tener una mayor repetición. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Voy a hacer un mapita aquí para que ustedes vean. eh, bueno, creo que de hecho aquí, perdón un momentico, miro, a ver si en las texturas. Bueno, sí, sí, pero sí está, pero no. Vamos a hacerlo acá. Entonces, mire, yo por ejemplo voy a hacer una textura de 300 por 300 aquí en Photoshop. Bien, y aquí le voy a asignar, sí, voy a hacer una textura como de cuadraditos para que ustedes vean. Listo, esa textura simplemente la voy a grabar, lo voy a poner acá. Entonces, para que veamos de qué manera se puede cambiar aquí el esquema del mapeado. Entonces, aquí es donde dice color, me voy a meter en la carpetica y voy a cambiar la textura por la que acabo de hacer. Entonces, mire lo que sucede allí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucede es que si yo la amplío, pues el cuadrado va a ser más grande. Si yo la reduzco, el cuadradito va a ser cada vez más pequeño. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que yo cambio el tema de la repetición. De ahí mi insistencia con que las texturas que ustedes descarguen coincidan en los bordes inferior y superior, porque a la hora de repetirse, si no coinciden, se van a generar unas líneas. Y eso da un efecto, ya les voy a mostrar aquí. Eso da un efecto como, por ejemplo, eh, sobre todo cuando uno ve los renders en arquitectura, hay unos efectos que en el pasto se ven, o sea, ya se notan pues muy ficticios, precisamente porque la repetición mmm, no me permite generar un, eh, un acabado pues como que se vea realista, porque uno ve que el efecto se repite. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá. Sí, mire que aquí el pasto, espera un momentico que termine allí de cargar. Listo, mire que el pasto, ¿sí? Esto se repite aquí, se repite acá, se repite. Mire que aquí se ve como toda una línea entera. Entonces, este tipo de cosas le quitan realismo a la escena. Mire, pasa lo mismo acá. ¿Sí? Se está repitiendo la misma linecita. Yo veo que se repito aquí otra vez la misma línea, así sucesivamente. Entonces, eso le quita realismo a la escena porque realmente los materiales cuando son producidos de manera natural, a no ser que sean patrones de repetición, pues porque obviamente ya ahí sí lo genera, pero obviamente las texturas o los materiales como tal o la misma naturaleza, pues no tiene patrones que se repiten por lo menos así. ¿Sí? Entonces, en este caso sería buscar, por ejemplo, para todo el lote, sería bueno buscar una textura de pasto muy grande, ¿sí? Porque como les digo, esto le quita realismo a la escena. Mire, por ejemplo, aquí también el tema del enchape. Mire que aquí yo tengo la misma figura, se repite acá,
vuelve y se repite, y así sucesivamente, y mire lo mismo. Entonces esto hace o le quita realismo a la escena. Si representa la idea del material que yo quiero darle, pero obviamente le quita el realismo a la escena y por supuesto lo que uno quiere siempre con los motores de render es generar imágenes fotorrealísticas. Entonces, bueno, esto se hace a través de el tamaño y el mapeado. Aquí yo tengo la posibilidad también de correrlo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que sea, es decir, hacer un desplazamiento horizontal y este sería un desplazamiento vertical, si se mueven hacia arriba o hacia abajo los cuadritos. Si están en cero, pues ellos están en todo el centro. ¿Sí? Y finalmente este ángulo V, pues cuando yo lo muevo lo que hace es rotarlo con respecto al eje central. Entonces en este caso lo dejo en cero también. Eso es, por ejemplo, cuando yo tengo una textura y la textura no me salió horizontal, digamos que tengo una textura de ladrillos y los ladrillos no me salieron horizontales sino verticales. Entonces ahí lo que tengo que hacer es rotar los 90 grados. Bien. Finalmente aquí tengo el tema de unos, digamos, unos switch. Este, por ejemplo, dice doble lado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mire, por este lado también se está proyectando. Si yo le quito el doble lado, ¿sí? Ah, bueno, aquí porque la proyección es, tengo una proyección de caja. En este caso, si le coloco una proyección plana de V, vamos a reducir aquí. Primero, tengo la ubicación, ya sé por qué me está generando eso. Tengo la ubicación porque esto tiene un grosor. ¿Listo? Si fuera una sola cara, él simplemente, cuando yo le quite el doble lado, y si no tuviera grosor, si fuera una superficie, aquí me quedaría blanco. ¿Listo? Aunque esto lo utiliza uno más para los labels, pero esto es un concepto que vamos a ver más adelante. Repetir horizontal o vertical, pues es si yo quiero que de manera vertical se repita la textura o no. Y repetirlo en horizontal es lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí le voy a dejar el mismo que estaba. Y simplemente lo que le voy a quitar es el color, pues porque obviamente no necesito color. Esto es como simplemente para ver el concepto del material como tal. Entonces ahora, ¿cuáles son los que vamos a modificar? Estos dos de acá. Este acá es la capa de relieve, esta es la capa de desplazamiento, de opacidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el relieve? El relieve toma mapas que vienen en escala de grises. Sí, ojalá los mapas que yo le coloque allí sean en escala de grises. Entonces, ¿qué hacen los mapas en escala de grises? Mire, por ejemplo, este. El color negro lo va a hacer notar como si fuera un bajo relieve y el color blanco lo va a hacer notar como si fuera un alto relieve. Entonces yo vengo acá, coloco el material y le digo cuadros y vengo y lo coloco allí. Entonces mire lo que sucede allí, ¿sí? Mire que ahí mismo él me añade como el relievecito allí. Si yo, por ejemplo, dentro de las propiedades, perdón, de aquí de la textura, vengo y le digo que lo quiero un poco más pequeñito, entonces mire, ahí estoy cambiando, estoy modificando el número de repeticiones, el mismo concepto que nosotros veíamos ahorita. Y adicionalmente, estaría cambiando por acá donde dice relieve, donde dice bump, perdón un momentico, yo cierro esta, dice bump, mire que aquí está el height, es decir, la altura. Entonces esta altura está, yo puedo colocar bastantes números aquí, creo que, si no estoy mal, me permite colocar hasta 10, vamos a ver si permite más. Ah, no, de hecho permite más, vamos a ver hasta cuánto. Si hasta 100, obviamente entre más relieve tenga, pues mucho más se va a notar, digamos, la diferencia entre el blanco y el negro. Bien, por supuesto, poco relieve, 0.2, pues ustedes casi va a ser imperceptible. Ahí se alcanzan a ver de pronto unas lineecitas. Y entonces normalmente uno lo trabaja entre 0 y 1 cuando son relieves superficiales.
cuando son relieves pues como muy superficiales, y ya cuando yo quiero generar un desplazamiento, entonces utilizo valores muy altos. ¿Sí? Mire, por ejemplo, 1000, lo que hizo ahí, ¿sí? Está haciendo la separación ya muy grande. Entonces, bueno, en este caso voy a utilizar un relieve, pero no va a ser ese mapa que está ahí, sino que voy a descargar, bueno, yo tengo por aquí ya descargado una, este mapita, ¿sí? Entonces, lo voy a copiar acá, y el mapita de la malla, entonces mire lo que voy a hacer con el mapa. Lo voy a colocar aquí, entonces voy a recargar el mapa, le coloco malla, abrir, entonces mire, sí, mire que ahí mismo le dio el tema. En este caso él está tomando el color negro como bajo relieve y el color blanco como alto relieve. Yo puedo también eh, listo. Yo puedo también tomar ese mismo mapa, entonces, para poder generar eh, un mapa de opacidad. ¿Qué significa un mapa de opacidad? Entonces ya voy a ir para allá. Vamos a quitar este, le voy a añadir aquí el mapa de opacidad. El mapa de opacidad también funciona con un color blanco y negro. Y él entiende, por ejemplo, el negro, dependiendo, ya ahorita vamos a ver una opción porque uno puede cambiar o invertir los colores de esta imagen, pero él entiende el color negro como transparente y el color blanco como si yo pudiera ver el color de fondo, es decir, la capa difusa. Entonces yo abro aquí, mire lo que sucede ahí. Mire que ahí estoy viendo el color negro como si fuera, como si me permitiera ver a través de él, ¿sí? Es transparente. Por ejemplo, en el caso de esta malla, yo lo que busco no es obviamente que me quede la malla transparente y los huecos de color azul, sino al revés. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Mire, el modo del mapa de opacidad no es del color, sino del color inverso. Mire, pum, ahí lo cambió. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de alfa, es cuando nosotros incluimos una imagen, por ejemplo, una imagen PNG, que la imagen PNG tiene un canal alfa. Entonces él coge el canal alfa y lo ubica como si fuera, en este caso, el tono negro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente si el color negro es translúcido y si el color blanco es totalmente opaco, las escalas de grises me van a ofrecer cierto, o me van a transmitir cierto nivel de opacidad o me van a permitir ver el color. Bien, entonces, por ejemplo, un gris al 50% sería como un elemento que es translúcido, pero a la vez me está dejando ver el color. ¿Listo? Entonces, mire, un momentico, voy a hacer un detalle acá, voy a cambiar aquí en Photoshop, voy a invertir esta imagen para poder obtener el efecto. Imagen, ajustes, invertir, si hay paso al revés, y la voy a guardar así. Bien, entonces mire que ahí me quedó. Cuando yo la recargo aquí, entonces ahora se pasa al revés. Entonces aquí voy a utilizar el color original, ¿sí? Como viene. ¿Por qué necesito eso? Para poder que en el relieve lo que quede subido sea la mallita. ¿Listo? Entonces mire, cuando yo tengo los dos, mire el efecto que él está produciendo. ¿Sí? Está haciendo como si esto fuera como un alambre. Obviamente aquí se ve muy pequeñito, entonces le voy a modificar un poco más el tamaño, lo voy a poner un poquito más grande. Vamos por ahí. Y lo otro es para no tener problemas con esta parte de acá. Mire que aquí se forman como unos... Sí, esto tiene que ver es con el mapeado. Entonces no va a utilizar un mapeado como caja, sino V. Bien, pero aquí tendría obviamente que volver a cambiar. Vamos a ver si me funciona el mapeado
el tipo de mapeado plano. Yo creo que el plano quedaría mejor. Ajá, plano. Entonces bajo aquí el tamaño. Y mire que aquí sí ya no tengo el problema de lo que sucedía ahorita. O sea, sí se ve como si el alambre estuviera dobladito. Entonces, bien, yo lo voy a poner aquí en 16. Él automáticamente cambia la altura, pues porque está encadenado aquí. Y listo. Entonces mire que ahí me quedaron ambos, porque ambos tienen el mismo material. ¿Listo? De manera que si yo quisiera, por ejemplo, aquí cambiar el color, entonces lo que hago es irme acá, modificarle el color al color que yo quiera. Digamos una rejilla de color rojo. Digamos por ahí, ok. Entonces, bien, de esa manera, digamos, funciona ahí. Mire que si yo llego y pongo, aparezco todo ya toda la geometría, entonces mire que él ya cambia ahí y me queda como si estuviera viéndose hacia adentro. Entonces, para que obviamente se genere un mayor efecto, entonces voy a hacer ya los cambios, por ejemplo, de los colores de los conos. Voy a irme acá al material, voy a utilizar pintura y le voy a dar, por ejemplo, a esta pintura, cremita metálico, a los aritos de los conos, entonces voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí, y al centro de los conos voy a utilizar metálico, digamos, por aquí hay cromo, este. Listo, entonces mire, ahí tengo, y cuando yo le coloco la rejilla, entonces puedo ver a través de ella. Eso es lo que hace el mapa de opacidad. Listo. Lo siguiente que voy a hacer entonces es trabajar sobre el iPod. Ya después le colocaré el resto de materiales pues a la escena. Entonces voy a tener aquí el iPod y voy a trabajar sobre este material en particular, el material de la pantalla. Entonces, centro y centro de la selección para poder verla. ¿Listo? Y voy acá, voy a la pestañita material a través de editar material, clic derecho, editar material, y nuevamente aquí avanzado, entonces lo que voy a hacer es darle un emisivo. Entonces mire, yo le doy emisivo y los materiales emisivos presetean, digamos, todas las características de la aplicación para que se vea que son materiales que emiten luz. Por supuesto, aquí lo sigo viendo negro porque el material tiene un color negro, ¿sí? Esto es como la capa difusa. Entonces le doy clic ahí y lo voy a pasar aquí a blanco. Esto sería un LED de color blanco. Yo aquí le puedo mover la intensidad, qué tanto quiero que ilumine o no. Por supuesto, esto aquí, digamos, no lo voy a ver dentro de la previsualización y ahorita voy a mostrarles cómo acomoda uno la iluminación para darle estos detalles. Entonces él viene por defecto, digamos, con 1 en iluminación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Yo quiero, por ejemplo, que en las texturas esto no se vea así, sino que se vea como si fuera la pantalla del iPod. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Color, pam, vengo y ¿Un coloco. sticker? Ajá, correcto. Entonces, previamente yo tenía, perdón un momentico, les muestro por aquí. Yo tenía una imagen. Aquí. Una imagen con una pantalla de iPod. ¿Sí? Lo que hice fue básicamente en internet buscar aquí, a través del buscador de imágenes, coloco iPod Classics Screen, descargo una imagen de esta, le corto la pantallita y listo, ahí tengo la pantalla.
Obviamente, entre más grandes sean las imágenes que ustedes utilizan, muchísimo mejor porque el render va, o sea, si la imagen aquí yo la meto pixelada, en el render me va a salir pixelada. Entonces, ese es el manejo de resolución que uno debería, hacia el cual uno debería orientarlo. Entonces, bien, voy a coger esta imagen y la voy a poner en el color, aquí. Entonces, me meto acá donde tengo las imágenes. Listo, pantalla, digo OK. Entonces, mire, ella se colocó ahí, pero no quedó como yo la necesito. ¿Por qué? Pues porque en este momento tiene un mapeado de caja. El mapeado de caja significa que está ubicado de la siguiente manera. ¿Listo? Él está proyectando una imagen en este sentido, otra en este, otra desde la cara de allá, otra desde arriba, otra desde acá. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es el cruce, esta línea de aquí es el cruce entre la imagen superior, ¿sí? La proyección de la imagen superior, que vean ahí está en naranja, cuando se junta con la imagen frontal, se junta justo aquí. Pero si yo le cambio el sistema de mapeado y lo coloco, por ejemplo, plano, entonces V, entonces él lo coloca directamente de acuerdo a las coordenadas V. ¿Listo? Entonces ahí ya no hay problema. Aquí también yo puedo cambiarle el tamaño, pues obviamente si lo reduzco, pues mire que va a hacer las repeticiones, pero aquí entonces quiero que me quede uno solito. Uno, momentico. Listo, ahí. Uno y uno. Bien, para que me quede ahí. Y bueno, ahí está pues como todo lo demás. Venga un momentico. Listo. Entonces ahí está la pantallita. Esta pantalla actualmente está como material, está emitiendo luz aquí a 1. Si por ejemplo, en la iluminación, bueno, que aquí en el medio ambiente, digamos yo le bajo el brillo al medio ambiente, y mire que aquí voy a notar que si le subo, se va a ver cada vez más brillante o más apagadito. Bien. Por ahora lo voy a dejar simplemente en 1. Cuénteme. Por ejemplo, la luz que emitiría ahí sería del mismo tono, digamos, de acuerdo a la zona del mapa de bits, es decir, en la zona donde se ve como morado, ¿emitiría luz morada y en la blanca o...? Correcto, exactamente. Ok. Porque aquí, digamos, mire que si aquí yo le cambio el color, independientemente de cuál color, o sea, aquí el color primero no me funciona. ¿Por qué? Pues porque obviamente tengo puesta una imagen aquí. Y si yo le quito la imagen, obviamente, y aquí si lo cambio de color, puede ser cualquiera. Y mire, por ejemplo, que ahí lo tengo fucsia. Pero en el momento en que activo el color, el fucsia deja de funcionar. Entonces ya entra a funcionar aquí los píxeles que están con los colores de la imagen. ¿Listo? Entonces esto es como si fuera una pantalla. Lo mismo, si usted va a renderizar, por ejemplo, un computador, usted en el modelo del computador quiere colocar qué sé yo, un fondo de pantalla, alguna cosa como si alguien estuviera trabajando, pues simplemente coge el cuadrado, hace un material emisivo, le coloca en la capa color lo que usted quiere que se vea y ya, y le cambia la intensidad para saber qué intensidad quiere que tenga de iluminación. ¿Listo? Ah, listo, listo, profe, gracias. Entonces, bueno, importante ese detalle. Mire que aquí el rosado deja de funcionar automáticamente cuando yo tengo una imagen. Y esto puede tener cualquier color, no importa. Puede ser negro. Sí, pues que aquí en este caso y es ilógico, digamos, un material emisivo de color negro porque no hay luz de color negro. ¿Sí? Realmente lo que uno conoce como luz negra es la luz de ultravioleta, perdón, la luz violeta esta que utilizan, por ejemplo, en las discotecas que se ve neón. Pero en el momento en que yo le doy clic aquí, ya él está funcionando es con la imagen.
Sin embargo, aquí tengo, mire que aquí tengo, si yo le doy clic aquí al triangulito, mire que tengo una opción, bueno, primero de cambiar el mapa y segundo, mezclarlo con el color. Entonces, mire, cuando yo lo chuleo acá, aquí ya el tema sí es diferente, porque mire, si yo lo mezclo con el color amarillo, tengo una luz por debajo y una pantalla por encima. ¿Listo? Entonces también puedo llegar a generar, digamos, la mezcla de eso con la parte de abajo. ¿Ya? También es válido. No sé, no sabría decirles en este momento, digamos, qué tipo de material pueda generar uno eso, pero como la utilización de eso, porque personalmente nunca lo he utilizado, sin embargo, aquí está el tema. Y bueno, aquí tengo algunas opciones que me permiten, pues, que si el color, pues, o el material sea visible ante la cámara, ante las reflexiones, en las sombras, que sea de doble lado, bueno, etcétera. Entonces, bien, digamos que ahí ya tengo los dos elementos claves para esto. Ya de aquí para allá, pues es simplemente lo que yo haga a la hora de colocar los materiales. Entonces, aquí simplemente voy a utilizar librerías de la librería, materiales de la librería, pero entonces en este punto lo que voy a hacer es que les voy a mostrar acá un recurso de la misma página perdón, de los mismos creadores de Keyshot, que es este. Ustedes van a esta dirección que está aquí, cloud.keyshot.com/index.php. Entonces, ¿qué tienen estos personajes acá? Ellos tienen un servicio en la nube donde constantemente están subiendo materiales, diferentes materiales. Entonces, mire todos los materiales que yo tengo acá. Obviamente aquí siguen cargando, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo diferentes materiales de diferentes categorías. ¿Sí? De hecho, aquí, mire que aquí están ordenados por fecha, título, autor, likes, downloads. Bueno, tengo aquí los filtros. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso mío, que yo tengo Keyshot 8 instalado, a mí los materiales de Keyshot 9 no me sirven, ¿sí? Porque no es la versión que tengo. Entonces, en este caso, Keyshot 8, tengo acá, y aquí solamente entonces me va a filtrar los materiales de Keyshot 8. Ahí están apareciendo, pues. También, mire, hay 2.879 materiales. Entonces, por ejemplo, yo de aquí puedo descargar un montón de materiales que me pueden servir, ¿sí? Mire, por ejemplo, esto que es como una especie de ratán. Mire, una esponja. Es un material como de esponja. Bueno, maderas, hay por ahí, hay diferentes cosas. Por ahí ayer estaba viendo y hay materiales como de frutas y un montón de cosas. O sea, la librería es bastante extensa, ¿sí? Pero no solamente están estos materiales para descargar, sino que también hay medios ambientes. Entonces, mire, los diferentes medios ambientes que uno puede descargar. Hay un montón. También para utilizar allá. Backplates. Venga, yo descargo de una vez este. Entonces, les muestro cómo fresco, Diego. No pasa nada, que igual yo estoy grabando la clase, entonces el pedacito que te perdiste, igual lo puedes ver en el canal. Entonces, mire, por ejemplo, yo voy a descargar este HDRI, ¿sí? Este panel de estudio. Entonces le digo, descarga, y me dice, listo, ¿con qué lo quiere abrir? Sí, lo quiero abrir con esa aplicación. Le digo, abrir enlace. Entonces mire que él lo está montando aquí en los downloads, y mire, ahí lo trajo. Entonces, si yo le doy doble clic, al mismo, pum, se coloca allí directamente, y mire que ahí está aplicada la luz de este color. Este otro lado tengo la luz azul. Bien. Entonces, yo aquí puedo gestionar ya los medios ambientes, no sé qué. En este caso, se colocan en el downloads. Por ejemplo, voy a buscar uno de los materiales. A ver qué material chévere encuentro aquí como para colocarle a ese modelo.
Bueno, mire, nylon, este está bien chévere, este material. Mire, ratán, por ejemplo, para cuando van a colocarle a los muebles o alguna cosa. Este de fibra de carbono está muy bacano, está muy bien hecho. Entonces, mire, clic, le digo abrir enlace. Entonces él viene y lo descarga, lo coloca allí. ¡Pam! En los downloads. Yo esto lo voy a buscar. Si yo lo quiero reubicar, con eso me refiero a que los materiales yo tengo acá en los downloads yo lo quiero pasar a otra capa, entonces simplemente lo que puedo hacer es abrirla aquí donde es materiales compuestos. Entonces vengo downloads, vengo y lo cojo aquí y le digo compuestos y lo arrastro ahí. Entonces mire que ahí ya me queda y ya se me quitó de las descargas. ¿Listo? Entonces puedo también mantenerlos organizados. Por ejemplo, a este le voy a colocar ese que acabé de descargar. Entonces, plásticos, compuestos, voy a coger este, ¡pum!, lo tiro ahí. Por supuesto, lo que sucede acá es que yo le cambio ese medio ambiente que no deja ver bien estos de estudio. Voy a utilizar este. Listo, entonces voy a cambiarle acá. Perdón, vengo aquí, cuerpo del doc, clic derecho, material, editar material. Y ya en ese caso, ustedes saben que lo que tengo que editar es la textura. Cualquiera de estas texturas, ¿sí? Cambiarle el tamaño. Entonces eso los va a llevar a generar bueno, un poquito más grandito porque nos parece como un jean. Entonces mire, ahí tengo el material adecuado. Mire en este caso que la textura, mire por ejemplo aquí lo que está sucediendo, me está proyectando acá, pero mire que en el lateral está saliendo un poquito más grande. Entonces, ¿por qué se debe eso? Porque tengo este nivel de mapeado. En este caso, el nivel de mapeado, la figura de mapeado que necesitaría sería caja. ¿Ya? Y aquí vengo y bajo el tamaño para que sea obviamente más pequeñito. Esto vamos a ponerlo, por ejemplo, en 10 milímetros. Un poquito más pequeño. 6. Por ahí queda bien. Entonces, sí, mire que ahí sí me coinciden todas las caras con lo mismo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, digamos, ustedes pueden utilizar los materiales que descargan de aquí de la página para aplicarlos a este. Vamos a ver, por ejemplo, este. Vidrio iridiscente. ¿Sí? Lo descargo, abro. Entonces, él viene acá, lo coloca, me voy aquí donde dice, lo va a pasar a vidrios. De hecho, yo puedo cambiar colocar una nueva subcarpeta, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo? Añadir. Creo que así se escribe, ¿sí? Le digo, ok, pam, listo. Te lo voy a subir de aquí, lo voy a poner ahí. Entonces ahí me queda. ¿Qué voy a hacer qué voy a hacer con eso? Entonces lo voy a aplicar a los aros de los parlantes, a esta pieza. Entonces vengo y lo traigo aquí. Listo. Y ahí me queda el vidriecito. Entonces, bueno, de esa manera pueden ustedes aprovechar, o sea, o crear los materiales directamente desde la aplicación, o pueden aprovechar esta librería de materiales, pues que es bastante extensa en el tema. Entonces, bueno, ahí tienen bastantes materiales para que se diviertan, tienen texturas, ¿sí? Mire, texturas para poder generar materiales nuevos, ¿sí? Mire, camuflados, algunas texturas aquí extrañas, pues para generar materiales
que necesiten, ¿sí? Por ejemplo, para luces, lámparas, ustedes pueden colocar estas texturitas ahí. Y también tienen modelos para descargar. Entonces, mire, cuando yo le doy clic acá, ahí me van a salir una librería de modelos 3D que yo podría utilizar, por ejemplo, para un momentico le coloco mostrar todos. Es que listo, ahí. Entonces, mire, ahí me muestra todos los modelos y son modelos que yo puedo aprovechar, por ejemplo, para ambientar diferentes cosas. Supongamos que usted está haciendo una oficina. Entonces, en la oficina usted necesita la lámpara, necesita unas maticas, necesita un mouse, bueno, diferentes cosas. Puede descargar estos modelitos, mire, cuadernos, cosedoras. Usted descarga los modelos para colocarlos mm, en las escenas y pues obviamente tener esos objetos de ambientación lo que va a hacer es que va a añadirle realismo a las diferentes escenas. ¿Sí? Incluso hay splash por acá, splash de líquidos. Por aquí tengo un proyecto bueno al que le voy a aplicar esto, entonces cuando genere el resultado les mostraré en qué hice eso con las botellitas de cerveza que les mostré la semana pasada que tengo. Bueno, hay árboles, por ejemplo, para las escenas arquitectónicas. Bueno, aquí pueden utilizar ustedes un montón de cosas, incluso, mire, figuras humanas, ¿sí? Como dummies. Bueno, ahí hay varias cosas, pues, que les pueden servir a ustedes para eso. Dentro de esto también hay una categoría de los backplates, ¿sí? Que son estos fondos que yo utilizo, por ejemplo, para hacer fotomontajes. Mire que ahí están algunos que ya están metidos eh, dentro de la librería. Entonces, asegúrense obviamente de que no estén en la librería, pues porque no tiene sentido colocar los mismos. Mire, por ejemplo, este. ¿Sí? Ese ya está dentro de la librería y es estos dos que están acá. ¿Sí? Aquí están ambos. Entonces, por ejemplo, hay otros por acá, una sala, bueno, diferentes backplates y me sirven para colocar en el contexto de los objetos que tengo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí van a seguir saliendo un montón, ¿sí? Son un montón de imágenes y tal. Bueno, ahí van a seguir cargando, no sé qué. Yo voy a descargar, por ejemplo, este de acá. Le digo descargar, abrir enlace. El hombre viene acá y lo descarga, listo, y me lo colocó. Entonces yo lo utilizo aquí simplemente a manera de poder crear pues como la escena para mostrar el producto, ¿sí? Para generar el render. Y adicionalmente puedo colocarle algunas características, por ejemplo, aquí abajito. Entonces, mire, medio ambiente. Bajo por acá, y aquí donde dice ground, bajo, le digo reflections. Entonces, mire que él me genera acá como si el suelo fuera brillante. Bien. Aquí le puedo añadir de pronto más detalle a las sombras y listo. Igual esto de los medios ambientes vamos a ir estudiándolos pues de a poquitos. Entonces, bueno, voy a terminar aquí esta parte asignando materiales y si tienen preguntas, entonces pues las vamos resolviendo una vez mientras yo voy terminando acá esto. Yo tengo una, pero es relacionada como a las transparencias, de pronto como crear vidrio y que pues claramente se vea lo que hay adentro, como eso, Ya, o plástico, no sé. ok, pero espera un momentico que para eso sí tendría que hacer un modelito acá primero. Entonces venga, vamos a pasar a Rhino.
Bueno, de hecho, mentira, no necesitaría crear el modelo porque ya el modelo lo tengo creado. Por aquí yo tengo este modelo. Les voy a mostrar. Listo, mire, yo tengo este envase. Sí, este envasecito que es un envase de como de jabón líquido, ¿sí? De jabón de platos. Entonces, mire, lo que voy a hacer es lo siguiente. Venga, yo saco el contenido que está por acá. Listo, venga, yo les muestro. Entonces, mire, yo tengo el contenido. El contenido, pues básicamente lo saqué. El mismo envase lo que hice fue cortarle una parte y ponerle una tapa, ¿sí? Lo corté con una línea y le puse una tapa. Pero aquí quiero que se pillen algo. Y es que hay una manera de poder renderizar esos líquidos. Entonces, la manera de poder renderizar los líquidos es la siguiente. Mire, voy a poner este modo de visualización. Cuando usted quiera renderizar un líquido que está dentro de un envase o dentro de un elemento que sea como un vidrio o algo así, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Le voy a mostrar aquí el manual. Aquí en descarga está. Este manual es de V-Ray, pero tiene un concepto que funciona igual para la gran mayoría de los materiales que son vidrios o cuando quiero hacer el efecto que está relacionado a lo que justo está preguntando el compañero. Mire, hay varias maneras de de preparar los modelos 3D a la hora de lograr estos efectos, ¿sí? Estos efectos, por ejemplo, de una taza o de algo de vidrio con un contenido. Entonces, mire, cuando uno hace el contenido de un envase, ¿sí? El envase primero debe tener grosor, porque no se renderiza igual un envase que es solamente una superficie a uno que tiene grosor. El grosor hace que se den este tipo de detalles, ¿sí? Como las refracciones del vidrio. Entonces, eso como número uno. Como número dos, si yo coloco el líquido en la misma posición que la cara interna del envase o de la taza o de lo que esté renderizando, voy a tener allí un inconveniente y es que la malla poligonal de acá y la malla poligonal de acá se van a entrecruzar entre los diferentes polígonos, pues que yo no alcanzo a ver como tal, pero sí hay unas punticas allí que se tocan unas con otras y generan este efecto que hay acá. ¿Sí? Que hay un pedacito que se toca acá, otro acá, así sucesivamente. Entonces, usted puede a partir de allí tomar dos decisiones. La primera, que el líquido esté dentro, es decir, esté por fuera de esta línea, así que esté tocando o esté intersectando el vidrio, como en este caso, y va a obtener usted este resultado. O la segunda opción es que el líquido esté por dentro del vidrio, es decir, que no lo esté tocando, sino que esté separado del vidrio, y entonces usted va a obtener este resultado. A mi manera de ver, el más real se ve este, ¿sí? ¿Por qué se lo digo? Porque si usted busca aquí, por ejemplo, sí, por ejemplo, una copa de vino, mire que efectivamente tiene ese efecto, ¿sí? Mire que yo no veo aquí el vidrio entero, o sea, el grosor del vidrio y después veo el vino, no, yo veo el vino que está como metido hasta acá adentro. Entonces, este es el efecto real que da el primer caso de los dos.
Entonces, eso es lo que yo tengo preparado acá en el Rhino. Mire, yo tengo aquí el envase y un pedacito del contenido se está metiendo en esta parte de acá. Bien. Eso obviamente tiene que ser por todo el resto del envase, porque si no habrá una parte que me quede diferente. Entonces, bien, cuando yo tengo esto así, lo que voy a hacer es coger el envase y traerlo, obviamente lo separo aquí por capas, pues eso es una regla general. Yo guardo aquí el envase. Y ahora sí lo voy a traer a Keyshot. Perdón un momentico, cojo este modelo, lo escondo, entonces le digo archivo importar y vengo y le digo, busco acá el envase. Este. Listo, lo importo, aquí me trae las mismas cosas. Un detalle en el envase es que él quedó por encima, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, es cambiar la posición del envase, entonces le coloco aquí la herramienta para moverlo, voy a colocar en las vistas estándar la vista desde atrás y voy a colocar que sea ortográfica. Esto para ver el envase sí, listico, venga un momentico, yo veo acá. Le cambio la imagen del backplate por un color. Y lo que voy a hacer es bajarlo un poquito. Pasa que aquí no tengo referencia, pero listo. Ahí sí, porque ahí sí me sale la sombrita. Entonces la idea es que, mire, aquí está en el aire. Yo lo voy bajando hasta que encuentro que queda ahí como en el piso y le digo, ok. Bien, listo. Allá lo tengo descrito y aquí vuelvo otra vez a la perspectiva en la cámara. Entonces ahora sí, voy a empezar a añadir materiales. ¿Qué hago aquí en el caso del envase? El envase, vengo acá y busco, por ejemplo, plástico, ¿sí? Claro. Entonces, mire, yo tengo todos estos, por ejemplo, este. Vengo y lo traigo. Entonces, mire que ahí ya me dio el efecto que yo necesitaba con el tema del líquido. Ahora, el contenido, el líquido, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter acá, por ejemplo, donde dice líquido. Los líquidos se crean como si fueran vidrios. ¿Sí? Por ejemplo, mire, aquí hay Coca-Cola, pues dices que render juice, agua de mar, chardonnay, pues vino, cerveza, jugo de tomate, bueno, hay un montón de cosas. Mire, por ejemplo, bebida energética. Sí, que ahí salió muy clarita. Que realmente lo que quiero es como un jabón de cocina, de color verde. Sin embargo, voy a coger ese contenido y lo que voy a hacer es editar. Entonces vengo acá, mire, primero está transmisión. Vamos a colocarle un poquito más de un verde más chillón como son los de cocina, los jabones de cocina. Sí, mire que aquí ya me está dando más o menos la relación de lo que necesito. Distancia de transparencia. Si esta es menor, mire que aquí aumenta el color. Obviamente, entre menos distancia tenga, más oscuro va a ser el líquido. Por ejemplo, yo creería que con 2 milímetros queda bien. ¿Ya? Y este es el índice de refracción. Estos índices de refracción son un parámetro que es físico,
Por ejemplo, el índice de refracción del agua está en 1.55, más o menos ese es el referente. Yo le voy a colocar 1.55 y el índice de refracción es lo que hace que en un render vamos a ver si veo, o en una imagen, mejor dicho, el efecto que tiene el agua, que si yo a un vaso de agua le coloco una cuchara, la cuchara no se ve recta, sino que se ve, se distorsiona. Es que no veo aquí ninguno, pues. Pero sí me hago entender, pues, como con el efecto que les quiero explicar. Que es eso es lo que comúnmente se conoce como índice de refracción. Vamos a ver si aparece acá. Véalo aquí, es esto. Sí, mire que si él tiene un pitillo, el índice de refracción es lo que hace es esto, que se deforme esa imagen. Entonces, eso es este valor de acá. Para los diferentes materiales hay diferentes índices de refracción. Entonces, uno trabaja con el del agua porque la gran mayoría de líquidos pues tienen base de agua, ¿sí? Son acuosos. Pero, por ejemplo, si usted va a renderizar, digamos, alcohol, el alcohol cambia ligeramente. Si usted va a renderizar, por ejemplo, un diamante, el diamante también cambia ligeramente. Entonces, hay unos, simplemente usted, ¿cómo lo averigua? Bueno, miren, aquí está, vacío. El vacío tiene un índice de refracción de 1, el aire de 1.00027, el agua, perdón, es de 1.33, hielo, 1.31, sí, mire, aquí están, el vidrio de 1.5, bien, entonces de esa manera puede generar uno la apariencia del índice de refracción. Y finalmente aquí tengo la tapita, entonces a esta tapita le voy a colocar un plástico de color rojo, ese plástico relleno, esto es como un polietileno, pues, listo, entonces ahí me queda, ya aquí yo puedo ya empezar a renderizar, obviamente aquí está en modo básico, entonces en este caso utilizaría el modo de producto o el modo de interior, que tiene, digamos, muchos más detalles en la iluminación, rebotes de iluminación, bueno, entonces me va a salir, digamos, como mucho mejor. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, mire lo que puedo hacer aquí con el medio ambiente. Interior, por aquí hay un ambiente de una cocina, esta. Entonces voy a cambiar la iluminación de la cocina y le voy a decir que sea de esto. Entonces mire que, por ejemplo, este ambiente de la cocina, si yo lo modifico, mire que tiene toda una, sí, está toda la cocinita. Por ejemplo, yo puedo colocarlo en este bordecito de la mesa y hacer las veces como si él estuviera puesto allí. Entonces, aquí en este caso queda muy oscuro porque la escena está bastante oscura. Yo puedo cambiarle, esto lo vamos a ver más adelante pues con más calmita, pero yo lo puedo cambiar, por ejemplo, el brillo a la escena, ponerlo un poquito más brillante, generarle un poquitico más de contraste también. A ver, vamos a darle 2 en brillo, exacto, que se vea más. Y en el material, pues aquí no lo va a colocar tan poquita distancia, sino por ejemplo 5 milímetros para bajarle o ponerlo un poquito más claro. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo puede generar uno. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema
Vamos a ponerlo acá como si estuvieran escuchando música ahí en la cocina. Bueno, yo tengo por acá, digamos, el iPod y entonces también lo puedo organizar colocándole el tamaño que sea un poquito más grande. Aquí le puedo decir que esté un poquito más arriba ya, por ejemplo, por ahí. Entonces ahí lo puedo contextualizar, ahí puedo contextualizar el render. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, muchachos? Le van a colocar todos los materiales, ¿sí? Y a esta escena le van a sacar 5 renders también. Obviamente haciendo el material de la opacidad y haciendo el material de la iluminación. Bien, estos materiales obviamente los hacen con imágenes que ustedes busquen en internet, descarguen, pues como vimos ahorita que yo las edité en Photoshop y todo el rollo. Entonces, bueno, varias cosas realmente antes de que termine la clase. La primera, ya están las notas del segundo corte ahí subidas, ¿listo? Entonces les voy a mostrar acá. Bueno, recuerden que esto ustedes lo pueden revisar a través de este enlace. Ustedes se meten al UAO virtual y aquí están todos los enlaces pues relacionados, digamos, a esas carpetas que yo tengo ahí en Dropbox. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto sacaron, se le dan clic acá, y él va a ir directamente en este caso ustedes serían el grupo 1, entonces ustedes se meten al grupo 1, ahí en el grupo 1, un momentico, ya les voy a mostrar, bueno, venga, yo abro este archivo aquí afuera. Aquí ustedes van a encontrar las notas ya referentes al primer corte, al segundo corte, perdón. Aquí hay gente que me está viendo trabajos. ¿Listo? Ya les digo qué son estos trabajos. Bueno, en particular estos que tienen estas notas acá en color amarillo de la columna 1 de trabajo en clase. Estos son los trabajos o los proyectos que yo les pedí cuando hicimos el ejercicio de los planos. Que yo les di a ustedes las imágenes de 5 planitos y les dije que tenían que hacer o la pieza número 5, o la pieza 2 y 3, o la pieza 1 y 4, ¿sí? Que para sumar, digamos, de acuerdo al grado de dificultad, eso. Pero ojo, este pues ya sería el colmo y se lo recibo ahora porque si no me pongo a calificar un montón de cosas. Entonces, ya se cerró el plazo, pero este sí se los voy a permitir recibir. Este de acá es el del pingüino, es el ejercicio del pingüino que nosotros hicimos la última semana en la que dimos clase en la universidad. Entonces, quienes no me hayan entregado el pingüino, lo pueden hacer, ojalá que no pase de hoy, porque se supone que eso es un ejercicio que ya deberían tener listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente súbanlo a la carpeta determinada, ¿sí? Me refiero a que usted se mete al drive de entregas del grupo 1 y usted se mete ahí y como hicieron los compañeros aquí en la tarjeta, en la cosa de trabajo en clase, se mete ahí y coloca su archivito ahí. Sí, mire que por ejemplo en el caso de Sebastián Valencia, el hombre colocó su carpetica ahí y ahí está. ¿Listo? Entonces estos que les aparece el 1 acá es porque no me entregaron el pingüino. ¿Listo? ¿Qué me están debiendo ustedes? Que esto lo va a recoger con la tercera entrega, que por cierto es para dentro de 8 días. Estamos hablando acerca de los aspectos relacionados con el manual de ensamble y la parte del renderizado y del objeto y del empaque del objeto. Entonces, mire, me están debiendo estos 2 trabajos en clases. ¿Cuál es el primero? Los 5 renders de los audífonos. Y el segundo es este que acabamos de ver hoy.
Son 5 renders también de ese dock de iPod. Por supuesto no me van a sacar 5 renders, o lo ideal sería, bueno, aquí hay uno, ¿sí? Entonces usted llegó aquí y lo movió, y entonces aquí tiene otro. No, sí, trate de sacar renders pues interesantes, de si le quiere cambiar los materiales, pues cámbielos. Sáqueme render de detalles, pues, de si usted quiere ver aquí algo, un efecto, dame un segundito, algún efecto pues que le dio, digamos, a la mallita para que se vea así chévere y tal. Entonces, sáqueme el detallito del render, ¿listo? De los materiales que utilizó, de cómo los mezcló, bueno, de todo eso. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué me vas a preguntar? O sea, los 5 renders pueden ser como del mismo objeto con los mismos materiales, no entendí, porque yo le hice el de los audífonos, pero le cambié todo el tiempo los materiales. Sí, pueden ser, a ver, yo siempre les he dicho a ustedes lo siguiente, la escena, como la escena es una sola, ¿sí? Y a mí lo que me interesa obviamente es que se vea la práctica, mejor dicho, que ustedes abrieron el programa en la casa, que pudieron investigarlo, porque una cosa es que ustedes se queden con lo que yo les digo acá y otra cosa es que ustedes investiguen ya también, por ejemplo, ciertos parámetros de cómo modificar los materiales y las cosas. Ah, si yo le moví esto, entonces miro a ver qué sucedió, si yo le moví tal, ¿sí? Eso con el ánimo de que ustedes tengan inquietudes para la próxima clase. Entonces, lo que hiciste está bien. O sea, coger la escena, digamos, si yo generé o utilicé los diferentes materiales de la librería de Keyshot, los apliqué, generé un render, después le cambié otros materiales, generé otro render, después Profe, le cambié los puedes, materiales y no sé qué. puedes verlo, yo ya lo subí a mi carpeta, están en la carpeta, pero, o sea, literalmente hice 5 cosas diferentes. Sí, sí, no, está bien. Y es lo que te digo, o sea, no tienen ningún detalle. De hecho, eso es lo que yo estoy buscando. Ahora, desde el punto de vista de la exigencia del proyecto como tal, yo no les exijo que ustedes cambien los materiales. Puede ser un solo, es decir, puede ser que ustedes, digamos, así como está esta escena, yo le saco 5 renders con esos materiales y punto. Y ahí generé la entrega. Ahí no tiene ningún lío. Pero lo que sí me gustaría es, obviamente, lo que tú hiciste, que fue explorar la herramienta, añadiéndole diferentes materiales, cambiándole los diferentes materiales, etcétera, etcétera. Bien. No va a haber diferencia, es decir, el que le cambió 5 veces el material a la escena no va a sacar más o menos que el que le sacó, el que no le cambió los materiales a la escena, porque ambos cumplieron con el trabajo desde lo que se pedía. Pero obviamente lo que me interesa a mí es que no se queden ustedes simplemente con lo que yo les digo aquí en clase, sino que estén constantemente investigando la herramienta, para que si tienen preguntas, pues obviamente las podamos resolver acá y que ustedes avancen mucho más en el tema. Entonces, lo que hiciste está muy bien en el hecho de cambiar los 5 materiales, pero también perfectamente lo pudiste haber hecho solamente con unos materiales y le sacas el render, 5 renders a la misma escena y listo, para de contar. Okay. Entonces, es más bien la invitación a eso, a que ustedes con los trabajos o proyectos en clase, pues precisamente empiecen a avanzar, a tratar de cambiar los Profe, yo materiales, también ver las diferentes posibilidades. Ajá. hice lo que hizo Laura. Yo cambié los materiales, no cambié tanto en la escena, pero sí cambié los materiales en cada uno de los renders. Lo que te iba a preguntar es que yo te escuché en la clase anterior de que un efecto, un material en el cual tenía como cabellitos, como pelo, y lo vi en unos audífonos, entonces lo estuve buscando, pero no lo encontré. No sé si tú nos explicabas cómo hacía eso. Yo tengo un problema acá y es que yo no puedo con esta versión de Keyshot, no lo puedo hacer, pero te voy a dar el enlace que sí lo explica. Lo que pasa es que eso es una característica de la última versión de Keyshot, ¿listo? Entonces, cuando ustedes se meten al canal de YouTube, póngale cuidado por acá. Sí, en el canal oficial, resulta que las nuevas características del programa como tal, ustedes se meten aquí a videos y van a ver diferentes tutoriales por acá abajo. Estos son unos webinars que ellos hicieron la semana antepasada. Entonces aquí hay materiales, mire que todo esto son características de Keyshot 9, donde tienen como unos pelitos ahí, unas cositas. Digamos que con esta versión de Keyshot yo podría hacer algo, pero que no es como muy semejante, digamos, a lo que
o sea, no es tan realista como lo que realmente promueve, digamos, el Keyshot. Básicamente son estos, porque estos son los tutoriales del Keyshot 9. Y lo que está hablando, lo que tú estás hablando en particular son este tipo de materiales. De hecho, aquí en la librería de materiales ahí te encuentras algunos de Keyshot 9. ¿Sí? Mire, por ejemplo, aquí en los materiales. Bueno, por ejemplo, estos materiales de ropa son de ese tipo de... Profe, yo tengo una duda. Es que lo que yo vi fue como una gamuza, profe. No sé. También es que yo lo pensé así, digamos, si uno quiere crear un personaje y Por ahí, ponerle sí, por un aquí monstruo o es algo. como una especie de gamuza que es aquí, donde dice cloth, ropa y cuero, es este, que se llama velvet. Pero materiales ya como tal, digamos, como si tú quisieras hacer un desplazamiento de las fibras, pues como tal, que se vea como, digamos, como pelo, ya es diferente. Sí, es diferente hacer. Yo les voy a explicar eso en la próxima clase. Voy a hacer los mapas y todo eso, y la próxima clase les puedo hablar sobre ese tipo de materiales. Por ejemplo, para hacer como pelo, para hacer como pasto, como ese tipo de cosas. Entonces se los explico. Voy a tratar de hacer digamos, hacer los mapas con los que uno puede hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Y trato de hacer un material así para poder la próxima clase explicarles cómo se generan esos tipos de materiales, porque esos se desarrollan es con mapas de desplazamiento. Pero no tengo los mapas acá, entonces me demoraría mucho ponerme en Photoshop a hacer los mapas y toda la vuelta, sino que entonces tendría que hacerlos y más bien yo los hago en el transcurso de la semana y el próximo miércoles que tengamos clase, yo les explico cómo se harían, digamos, materiales de ese tipo. ¿Listo? Por lo pronto lo que te digo es que te puedes basar ya sea en los tutoriales que hay aquí directamente de la versión 9, que en la versión 9 es mucho más fácil de hacerlo que en las versiones anteriores, porque ya él tiene el módulo que permite generar precisamente como esos detalles en los pelitos. En cambio, la versión 8 no lo permite hacer. Entonces, sino que hay que hacerlo de una manera más larga, mucho más larga. ¿Listo? Pero bueno, ahí está el tema. O lo otro también es que busques tutoriales, no necesariamente del canal, ¿sí? Del canal de YouTube de la aplicación, sino que puedes hacer, por ejemplo, la buscamos acá. Te digo cómo lo puedes buscar. Así, esto fur son materiales peludos. Entonces, mira, encuentras aquí, por ejemplo, este tutorial que te explica exactamente cómo lo haces. Y este sí es de una versión anterior. De todas maneras, la semana que viene yo les explico esto, porque tendría que hacer los mapas que utilizan allí para generar el, el material. Y obviamente el modelo de la aplicación, pues porque para darle pues como una especie de sentido. Esto ya es con el modo avanzado, que es el modo gráfico, ¿sí? A partir de esto, que esto sale de aquí. Sí, es aprendiendo a manejar esta parte de acá. Entonces, déjeme ver, yo organizo el material y la próxima clase, si quieres, te resuelvo ya la inquietud del tema como tal. ¿Listo? Entonces, mira que, por ejemplo, aquí el resultado, mira cómo queda. Sí, profe, eso era. Listo. Exacto que usted está buscando tutoriales y como que no sé si lo está buscando bien Si o lo no. buscas así por este criterio de búsqueda, te van a salir un montón, o sea, porque hay muchísimos. De hecho, o sea, Keyshot ha sido bueno en ese sentido porque, digamos, es una de las aplicaciones de renderizado que más, en los últimos 2 o 3 años, que más adeptos ha ganado precisamente es por eso, porque han publicado muchísimo material en Internet y pues eso hace que la gente encuentre cada vez más recursos y todo eso, como por ejemplo la librería de materiales que yo les coloqué allí.
Entonces, ahí puedes encontrar eso. Entonces, la próxima semana, si quieren, yo hago todos los mapas y todo eso y les explico exactamente cómo funciona para que una vez veamos cómo funciona el modo avanzado de la edición de materiales y de la creación de materiales. ¿Listo? Bueno, ¿quién me iba a preguntar por allá? Yo, profe, pues bueno, son dos dudas. Y la primera pues también es con los materiales, pero pues creo que ya en la otra clase hablamos de eso, que es, o sea, yo quiero, digamos, aprender también como, no sé si has visto las películas que tienen este toque con rotoscopia, pero el mundo es como, o sea, es 3D pero dibujado, no sé. Ajá, ajá. Y son Sí, ese esos son tipo de materiales texturas. de caricatura. Ajá. Ya la aplicación viene con algunos. Te voy a poner un ejemplo. Espérate un momentico, yo ahora aquí yo guardo esta. Bueno, guardo no porque de hecho ya la tengo guardada como 3 veces. Pero te voy a mostrar, por ejemplo, algo que hice. Aquí. Entonces hay por ejemplo, en particular utilicé este material para hacer esto, la relación, digamos, con la persona. Renderizar personas es bastante complicado, pero entonces cuando uno tiene personajes o algo así, uno puede utilizar, o sea, me refiero a renderizar personajes complicado cuando uno tiene que sacar el render, pues o sea, que la persona se vea realista, pues, o sea, que quede con calidad fotorrealística. De todas maneras, hay materiales aquí que tienen eso. Por aquí, si no estoy mal, eh, hay, por ejemplo, piel, ¿sí? Piel humana, entre otras cosas. Pero los materiales por los que que me estás preguntando son estos, materiales de caricatura. Entonces, actualmente yo le coloqué un material a todo esto. Lo que pasa es que esto es una malla poligonal que está toda, que está unida toda. En ese caso yo tendría que tener un personaje que tenga diferentes, o sea, que esté unido por diferentes partes, que tenga diferentes polisuperficies, ¿correcto? Y simplemente lo que hago es aplicar el material. Entonces, el material lo que hace es resaltar, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando vengo aquí en la parte de la edición, él tiene un color que es la base de fondo y el color de contorno. Entonces yo, por ejemplo, puedo cambiarle el color de contorno hacia negro o que sea. Y también puedo colocarle, por ejemplo, el sombreado. Digamos que yo quiero que la sombra sea mucho más oscura. Entonces, el nivel de sombreado también lo puedo cambiar. Entonces, para este tipo de cosas, obviamente incluye, por ejemplo, este tipo de sombreado. O inclusive puedo generar transparencia y no sé qué. Entonces, estos materiales son los que uno utiliza o los que se utilizan, por ejemplo, para... No sé si han pillado Futurama, me imagino que sí. Hay unas escenas de Futurama en que la navecita, cuando la navecita sale volando, eso lo hacen en 3D. Bueno, como eso lo renderizan así con ese tipo de materiales. Lo que pasa es que es la configuración es la que permite generar, la que permite, por ejemplo, generar obviamente ese tipo de detalles. Ajá, correcto, sí, es como un rotoscopio de 3D. Para los que no entiendan qué es rotoscopio, rotoscopio es una técnica donde uno coge cada fotograma de un video y lo hace como dibujado, ¿sí? Lo dibuja. No sé si han visto, por ejemplo,
un video de Incubus. Bueno, de hecho hay varios videos que son bajo esa técnica. De pronto alguno conoce alguno. De alguna canción, como para que darles una... Esta banda tiene un se llama Drive. Ajá, Boys Don't Cry, que esto es una técnica de rotoscopio. Entonces, ¿esto cómo lo hacen? Cogen y graban el video y después lo llevan a un software de edición y sacan toda la línea todas las líneas de cada uno de los fotogramas. Entonces, por cada segundo tienen que dibujar 30 fotogramas. Ajá, por ahí Sebastián está colocando ahí varios. Boys Don't Cry, Aterciopelados, dúo dinámico, sí, ahí hay varias. Entonces, por ejemplo, esa es la técnica de rotoscopio. Entonces, digamos que eso que les mostré ahí o los videos que incluso coloca Sebastián ahí de las bandas, son videos que son generados a partir bueno, ahorita los hacen pues de manera automatizada, ¿no? Con filtros. De hecho, hay filtros en los celulares que ustedes descargan. Ustedes graban un video y simplemente le meten el video y él se encarga de hacer, el algoritmo se encarga de hacer toda la parte como si fuera un rotoscopio. Pero cuando estamos hablando de animación como tal, no sé si ustedes han visto una serie de Spider-Man que es en 3D o incluso la película de Spider-Man que es en 3D. A ver si por aquí de pronto encuentro. Bueno, una serie de Spider-Man que es como en muñequitos. No así 2D, sino que son en muñequitos precisamente en 3D. Esa serie la renderizan, por ejemplo, con este tipo de materiales en cartoon. Y lo que les decía, por ejemplo, la película de los Simpson en 3D, la película de los Simpson que tiene unas escenas que se ven como en 3D, las renderizaron así, las renderizaron para que se viera en 2D. Eso lo hacen con estos materiales, sí, con estos materiales de Pero, esto. profe, de todas maneras, eso se les pueden descargar más, ¿no? ¿Cómo así? Llegar a la librería, ¿no? ¿No se puede? Ah, sí, claro, yo puedo, si yo me meto a la librería, aquí supongo en la librería, pues yo no, la verdad no los he buscado porque yo ese tipo de materiales no los utilizo mucho que digamos. Realmente el uso que yo les he dado es más para un tema de presencia de la persona. Entonces, para que no, por lo que les decía que renderizar esto es un gallo porque uno tiene que coger y eh, casi que polígono por polígono ir escogiendo para añadirle materiales. O sea, el mapeado de una figura en malla poligonal es bastante complicado, o no complicado y no tedioso, ¿sí? Es algo que toma tiempo. Entonces, pues para el caso de lo que yo he necesitado simplemente con coger aquí esto y colocarle el material, ya ahí me sirve, ¿sí? Porque el cliente necesita ver la relación entre la persona y el objeto, el tamaño del objeto, que es básicamente lo que yo tengo acá. Sí, esto es lo que necesita ver, la relación de cómo va a quedar una persona con el objeto que yo estoy diseñando, pues para que ellos produzcan. Entonces, en este caso, lo utilicé para eso, pero, e incluso también, por ejemplo, ¿cómo era que se llama? No, esto no se llamaba cubo, se llamaba, bueno, creo que aquí aparece también. Bueno, este videito de aquí, esta animación, por ejemplo, la hice yo. Aunque no me acuerdo si esta es la que tiene los muñequitos. Incluso creo que esta yo se las mostré a ustedes. Ah, no, esta no es la que tiene los muñequitos.
Entonces es now. Es la línea. Esta sí. Entonces, píllense, por ejemplo, acá cómo los utilicé. También muy parecida. Mire, bueno, ahí se alcanza. Lo que pasa es que aquí está en baja resolución, porque este video lo subimos hace, en el 2011. Entonces, mire, aquí en baja resolución no se ve tanto, pero cuando está el video en HD, ahí sí se ve, mire la siluetica de la persona. Entonces ahí lo que utilicé fue un material como transparentico, simplemente como para ver la relación de los objetos con el usuario, porque no necesito que la persona sea real, ¿sí? Entonces, mire, aquí apareció otra siluetica. Entonces, de esa manera es que yo como que los he necesitado. Pero, por supuesto, a través de la aplicación de modelado 3D, perdón, de renderizado 3D, sí se puede generar lo que estaba preguntando el compañero, que son el renderizado en Cartoon, que es como este tipo o este estilo de... Véalos, aquí están. De hecho, aquí le voy a compartir este enlace. Ahí les coloco el enlace de este tutorial. Mire que este tutorial, esto es de Keyshot 6, pero sirve, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Que también, por supuesto, es algo bien interesante porque uno puede explicar, por ejemplo, a los que están estudiando diseño industrial, esto les sirve para explicar análisis funcional, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Entonces, mire lo que explica el hombre acá y las variaciones que le da. Estos materiales vienen desde las versiones pasadas. Bueno, por acá después el resultado está. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas se hacen con ese tipo de materiales en Cartoon. Bien, es una opción. Vamos a ver si de pronto más adelante podemos, ¿verdad?, hacer un ejercicio de eso, de pronto con un personaje o alguna cosa así. Mire, aquí con, por ejemplo, este videito, estoy pillando que se ve como una especie de dibujo. Mírelo ahí. Como ese tipo de cosas se hacen con ese material. ¿Listo? Entonces podríamos hacer de pronto un ejercicio así como ese. Está planteado para más hacia el final del semestre. ¿Listo? Cuando ya aprendamos otras características del V-Ray. Listo, muchachos. Bueno, nada, vamos a dejar ahí. Que cualquier cosa que tengan de preguntas sobre estos dos temas, pues bueno, ahí está la clase, primero en video y segundo, pues ya si no lo pueden resolver con la clase, entonces con mucho gusto a través del correo electrónico me escriben y yo les colaboro con eso. ¿Listo? Cacharréenle bien a la aplicación, ¿listo? Para que se les generen también otras preguntas y que de pronto, como en esta oportunidad, por ejemplo, que las inquietudes están muy buenas porque esto de alguna manera me obliga a buscar ejemplos o a generar ejemplos para hacer ejercicios que les puedan servir a ustedes para lo que ya particularmente cada quien está buscando hacer con respecto al uso de la herramienta, pues está muy bueno. Me parece muy chévere que siempre estén como en la búsqueda de, bueno, ¿y cómo hago tal cosa? ¿Y cómo hago tal otra? Y si obviamente entre mis posibilidades esté y yo sé cómo se hace, pues yo se los explico y si no, pues busco cómo hacerlo y se los explico. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, vamos a dejar allí entonces y pilas pues con las entregas. Los que me están debiendo trabajos, súbanlos a más tardar hasta hoy a las 12 de la noche, porque la idea es que yo esta semana tengo que dejar listo todo segundo corte para subir notas el viernes. Entonces, pues les digo que hoy porque ya mañana en la mañana tendría que subir las notas y dejar las notas de ustedes listos porque tengo pendiente por ahí la calificación de unos parciales de otros dos cursos que dicto en la universidad.
y esos parciales están bastante complicados de calificar, entonces no voy a tener tiempo para revisar lo otro. Entonces, mañana por la mañana voy a hacer eso y pues obviamente necesitaría que los archivos estuvieran ahí los de los pingüinos estuvieran ahí en la carpeta, listo para revisarlos. Pues bueno, nada, muchachos, cuídense mucho. Estamos hablando pues. Listo, profe, gracias. Listo, profe, chao. Muchas gracias por todo. Vale, cuídense, que estén bien. Sí, cuénteme, Nicolás. ¿Qué era lo que usted necesitaba ahorita? Venga, yo esperé, paro la grabación.